Pero ¿qué pasa fuera de México? ¿Y qué debería de estarse discutiendo quizá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, quizá con muchísimo mayor seriedad? Hace unos días le informamos a usted sobre la quiebra o sobre el truene de uno de los bancos más importantes en materia tecnológica en los últimos años, particularmente en la última década, y es el Silicon Valley Bank, que de pronto pues ya no pudo tener liquidez, quiebra, truena y genera una crisis enorme en los Estados Unidos. Quiebra otro banco, el Signature Bank, y empieza a haber mucha tensión, y hay una afectación, de hecho, directamente hacia nuestra moneda. No sé si tenga que ver una cosa con la otra. Para mí es un verdadero honor platicar en esta mañana, un honor, te lo digo de corazón, con Valeria Moy. Gracias, Valeria, por tomarnos esta llamada y poder hablar de este fenómeno que está causando gran tensión en el planeta. De hecho, estoy en estos momentos leyendo los titulares de la prensa internacional, no sé, en The Guardian, en Le Monde, que empiezan a hablar también de la caída de acciones brutal, consecuencia quizá de toda esta crisis que está teniendo el banco Credit Suisse. ¿Cómo leemos eso? ¿Cómo nos afecta aquí en México? Gracias por tomarme la comunicación. Te mandamos un abrazo. Buenos días. Buenos días, Luis. Encantada. Pues sí, estamos viendo un tema que la verdad el sistema financiero no lo necesitaba y lo más grave es que no lo vio venir, Luis. Lo que pasó con este banco, este Silicon Valley Bank, es un banco de nicho. ¿A qué se refiere con que sea de nicho? Pues es un banco que atendía, ahora sí que como su nombre lo indica, a muchas empresas tecnológicas que están ubicadas en esa región de California, en Silicon Valley. Entonces, es un banco que sí recibía depósitos. No todos los bancos pueden recibir depósitos. Este banco en particular sí podía captar, pero su función principal era financiar a las empresas tecnológicas. Durante muchos años, y en particular durante la pandemia, hubo, voy a decirlo de una manera que va a sonar rara, pero así fue, un exceso de liquidez, un exceso de dinero, porque las tasas de interés estaban en cero, Luis. Entonces, básicamente, el crédito era gratis, uno podía endeudarse a una tasa cero, y este banco, durante la pandemia, triplicó su número de activos. De repente, en lugar de tener 60,000 millones de dólares que tenía al inicio de la pandemia, en 2 años tenía 220,000 millones de dólares. Entonces, este banco de repente tuvo un flujo muy importante de recursos y hasta ese momento todo iba bien. El banco, por un lado, hacía lo que le correspondía, que era dar los créditos al sector tecnológico, como normalmente sucede, pero como tenía vamos a decirlo de alguna forma un poco cruda, excedente, este exceso de recursos los puso en instrumentos del Tesoro, en bonos, en los que conocemos como instrumentos libres de riesgo, lo que en México llamamos CETES, en Estados Unidos se llaman Treasuries o bonos del Tesoro, y compró muchos miles de millones de dólares de bonos del Tesoro, pero yo creo que el grave error es que los compró a largo plazo, pensando quizás que las tasas se iban a mantener bajas durante mucho tiempo. Termina la pandemia, o bueno, podemos considerar que termina la pandemia, y las empresas empiezan a pedir sus recursos que habían depositado en el banco. Y el banco pues empieza a tener más o menos problemas para entregar estos recursos porque los tiene invertidos, los tienen los bonos del Tesoro. Se empieza a quedarse sin liquidez. Y cuando algún banco se queda sin liquidez, es decir, cuando a la primera persona que llega al banco le dicen, híjole, ahorita no te puedo dar tu dinero, pero venga usted mañana. ¿Cómo crees? Eso genera un verdadero estrés, eso genera pánico, y eso vimos que sucedió pues los últimos días de la semana pasada. De repente se generó esta ola de pánico, lo que en los bancos se llama una corrida bancaria. Va todo mundo a pedir sus recursos, y Luis, esto en otro momento en la historia, pues la gente iba y pedía su dinero y se formaba en el banco. Pues ahora te imaginarás que en un momento tecnológico, en un lugar muy tecnológico, un banco que se dedica a eso, pues evidentemente nadie es que se haya tenido que ir a formar, pero simplemente toda la gente que tenía sus ahorros ahí empezó a retirar sus ahorros, y el banco pues empieza a tener esta necesidad de dónde saco dinero, porque lo tengo en otros instrumentos, lo tengo prestado. ¿Qué tiene que hacer el banco? Tiene que vender estos instrumentos de deuda que tenía a largo plazo, pero cuando vendes estos instrumentos antes del plazo que termine y las tasas de interés están muy altas, no como estaban cuando compraste esos instrumentos,
pues tienes una pérdida impresionante. Solo en un día tuvo una pérdida de más de $1,000 millones. Y bueno, pues empezaron los problemas el miércoles, el viernes el banco ya estaba intervenido por las autoridades estadounidenses. Ahora me llama la atención porque el presidente Biden dice, tranquilo, sus ahorros están seguros, su dinero está seguro, pero la mayor parte de los clientes, corrígeme por favor Valeria, pues eran justamente estas empresas tecnológicas, algunas startups que pues resultó que no resultaron lo que podían ser y que ahorita requieren también liquidez ante la tensión y ante la caída de las empresas tecnológicas que hemos venido viendo en el último año, bueno, en los últimos meses, o también empresas, digamos, un poco más firmes, tipo Roku, que tengo entendido tenía ahí pues cerca de $500 millones, ¿no? 460 y tantos millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esas empresototas? O sea, porque entiendo que está más o menos garantizado un depósito, creo que la ley gringa te da hasta $250,000, o sea, nada que ver con las pérdidas que están teniendo las empresas que requieren su lana ahorita, ¿no? No, bueno, se están ahí mezclando muchas cosas. En efecto, muchas empresas eran tecnológicas durante la pandemia. Tú lo recordarás, todo el mundo lo que necesitaba era más dispositivos tecnológicos, todo el mundo se incrementó enormemente la demanda por esos dispositivos y muchas empresas tecnológicas incrementaron sus inversiones, su personal y ahora están despidiendo. Lo vimos ayer con el anuncio de Meta que van a despedir nada más en los próximos días a 10,000 personas, cuando en noviembre acaban de despedir 11,000 personas. Entonces, ahorita esas empresas tecnológicas que tuvieron una especie de boom durante la pandemia y también financiadas por fondos de inversión que tenían exceso de recursos, pues ahorita vienen los ajustes. Entonces tienes eso por un lado, y luego en efecto sale el presidente de Estados Unidos a decir, tranquilos todos, calma, aquí no pasa nada, y pues es uno de esos mensajes que generan quizás más ruido de lo que pretenden evitar, ¿no? Porque la pregunta entre todos los inversionistas es, pues si las cosas están tan bien y todo está tan tranquilo, ¿por qué tiene que salir el presidente de Estados Unidos a dar un mensaje de emergencia para tranquilizarnos? Siguió moviendo el mercado, el mensaje de Biden lo hizo el lunes con un mensaje muy claro, y sí, en efecto decías que los recursos, los depósitos de los ahorradores, ojo, Luis, no las inversiones, o sea, si llega una persona y pone sus dólares en una cuenta de ahorro, en una cuenta, vamos a decirlo igual, muy simple, una cuenta maestra, ahí sí están protegidos sus ahorros. Si invierte en una empresa tecnológica, no, eso no es un ahorro, eso ya es una inversión y ahí el cliente tendrá que asumir el riesgo que corrió al invertir en esa empresa. Lo que dijo Biden es vamos a proteger a todos los ahorradores. En Estados Unidos hay un fondo, es el equivalente al IPAB en México, y hay una ley que protege todos los ahorros por debajo de $250,000. Lo que dijo Biden es que van a proteger todos los ahorros independientemente del monto de este banco y de Signature Bank, que es el que tuvo problemas durante el fin de semana. Esto es acotado, desde luego, están protegiendo a los ahorradores, no a los inversionistas. Ahora, esto genera una ola de pánico a nivel global, a final de cuentas. Vimos un lunes muy negro en la bolsa, complicado. Digo, la verdad es que ya nos empezamos a acostumbrar a lunes muy negros y lunes muy rojos con la pandemia y con todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero hicimos un lunes de menos complicado. ¿Qué pasa a nivel global y particularmente en México? Me llamó la atención Jonathan Heath del Banco de México declarando pues que no había mucho de qué preocuparse y que tampoco iba a tener repercusiones tan severas para nuestro país. ¿El peso, por ejemplo, tiene que ver con esta crisis? Yo creo que Jonathan sí tiene razón en esta ocasión. Yo tampoco veo demasiadas cosas por las que nos preocupamos en este momento en México debido a este banco. Creo que tenemos muchas otras preocupaciones, pero ese es otro tema, Luis. A ver, este banco no es de los más grandes en Estados Unidos, es un banco de nicho, es el banco por tamaño número 16. Lo que genera mucho ruido es la incertidumbre. Cuando no sabes qué está pasando y no sabes si va a ser un problema sistémico, es decir, si va a ser como un efecto dominó y este es solo el inicio de una crisis mayor, entonces sí genera mucha incertidumbre y mucho miedo. Y eso es lo que vimos el lunes precisamente. El mensaje de Biden fue sí muy contundente, pero al mismo tiempo generó este ruido donde dices, ¿por qué tiene que salir el presidente a calmar las aguas si se supone que ya están calmadas? Y en ese sentido se generó un montón de ruido en el mercado financiero, todos los principales indicadores bursátiles cayeron de forma importante y el oro, que es un activo refugio, subió muchísimo de precio.
Cuando el oro sube, normalmente lo que te está diciendo el mercado es que la gente a nivel mundial, los grandes fondos de inversión, los grandes capitales del planeta, se mueven hacia activos que consideran más seguros porque hay un momento de incertidumbre y no quieren correr riesgos. En ese sentido, pues el peso mexicano sigue siendo una moneda emergente, de un país emergente. Y por esa razón, en esta huida hacia activos seguros, el peso es una moneda que sufre. Y sufrió el lunes, sufrió relativamente bastante. En lugar de estar cotizando al borde de los 18 como había estado, pues estuvo por arriba, casi 19.50, 19.60. Y ayer ya se ajustó. Ayer el tipo de cambio se empezó a ajustar, las bolsas principales del mundo ya se acomodaron. Sí hay problemas en otras acciones, sí hay problemas en algunos bancos, porque cuando empiezan a subir tan fuerte las tasas de interés, pues evidentemente empiezan a ahorcar a bancos que tienen exposición importante a tasas de interés. Eso lo vamos a seguir viendo. El chiste, Luis, y eso es lo que creo que va a ser lo más importante, es que esto no se convierta en un riesgo sistémico, es decir, que se vuelva como un efecto de dominó donde todos los bancos empiecen a caer. Yo no veo señales todavía de que vaya a ser un riesgo sistémico y en ese sentido no veo un contagio a México, más que por la parte, evidentemente, del tipo de cambio. Tenemos una economía muy abierta, un tipo de cambio muy flexible. Cualquier cosa que pasa, el tipo de cambio actúa un poco como amortiguador y eso es justo lo que estamos viendo en estos días. Oye, dos preguntas para finalizar, Valeria, si nos das oportunidad. La primera, en esta aversión al riesgo, yo no me explico cómo es que de pronto trepó tanto la cripto, particularmente Bitcoin, empezó a moverse mucho. Veo por ahí muchas teorías muy raras de gente que dice, no, pues es que ahora siento que es más seguro la criptomoneda. Creo que un meme que sacó también Elon Musk en donde dice, híjole, ¿a quién le hago caso? ¿A las criptos o a los bancos tradicionales? Pero ese fenómeno creo que vale la pena comentarlo. Sí, bueno, las criptos, hay que decirlo, Luis, no todo el mundo las entiende, las criptos son complicadas, las criptos sí son un activo que en este momento, no digo que siempre vaya a ser así, pero en este momento son un activo de riesgo donde atraen a un tipo particular de inversionista. O sea, no cualquiera invierte en Bitcoin o en Ethereum o en estas monedas. Entonces, sí van a atraer a un grupo particular que tiene mucho más cercanía al riesgo, mucho más disposición al riesgo, pero la gente común y corriente, la gente que tiene sus ahorros en un banco, no se va a ir a cripto. Claro. Eso lo tenemos en este momento muy medido. No digo que no vaya a suceder en algún momento en el tiempo, por supuesto que puede suceder, pero las criptos siguen siendo un activo riesgoso, siguen teniendo una volatilidad enorme. Un buen día pueden subir muchísimo y el día siguiente pueden revertir todo lo que ganaron el día previo. Entonces sí pasa un fenómeno extraño con las cripto, pero me parece que es normal en un activo que no tiene ningún tipo de respaldo. Ok, oye, y la otra, ¿qué pasa con Credit Suisse en estos momentos? Vemos que cayeron sus acciones, a lo mejor está exagerando un poco la prensa o no, lo veo en la primera de The Guardian, está por ahí un llamado en El País, en Le Monde, una caída brutal de las acciones y hay un riesgo. Los bancos europeos o los mercados europeos pues tampoco creo que tuvieron su mejor jornada. ¿Qué nos dices de eso, Valeria? Bueno, lo que estamos viendo con Credit Suisse es otra cosa, o sea, no está relacionada con este tema de Signature Bank o de Silicon Valley Bank. Credit Suisse tiene inversionistas internacionales muy grandes, es todo lo contrario que lo que yo te decía de Silicon Valley Bank, que es un banco de nicho, un banco muy de región, un banco muy específico. Credit Suisse es todo lo contrario. Y Credit Suisse es un banco grande, es un banco internacional, es un banco global, tiene inversionistas muy fuertes de todo el mundo y pues hizo una solicitud de capital a diferentes inversionistas, a sus grandes inversionistas. Y un gran inversionista saudita, dijo, pues no, yo en este momento no voy a meterle más capital al banco y eso generó pánico, ¿no? Porque el tema es por qué no le quieren meter más recursos al banco suizo y eso puso a temblar las acciones, las propias acciones de Credit Suisse. Donde quiera que estén las acciones de Credit Suisse, o sea, a lo mejor hay fondos de inversión que tienen acciones de Credit Suisse, a lo mejor una persona física tiene acciones de Credit Suisse. Lo que está cayendo en este caso no es el banco en sí no tiene un problema,
lo que se está moviendo son las acciones de Credit Suisse, Okay. que están, bueno, distribuidas por todos lados. Vamos a ver qué sucede. Esto apenas está sucediendo. Lo que dijo este inversionista saudita es: yo en este momento no voy a meterle recursos, no quiero incrementar mi participación en este banco. Uh-huh. Y bueno, pues eso generó mucho ruido, porque la pregunta es: ¿y por qué no quiere? ¿No? Eso es lo que está en este momento de inestabilidad bancaria, de inestabilidad financiera, pues evidentemente levanta dudas. Y yo creo que eso está relacionado con el Silicon Valley Bank, en el sentido de que levanta dudas y no tenemos todavía las respuestas. Uh-huh. Se genera más incertidumbre de la que ya había en el sistema bancario, en el sistema financiero. Pero no está relacionado hasta el momento con la información que tenemos, no tiene nada que ver con el tema de Silicon Valley Bank. Valeria Moy, es un honor de verdad poderte tener aquí en este espacio. Gracias por dejarnos robarte estos minutos en MBS Noticias y que nos das luz en estos temas. Te mandamos un abrazo con toda la admiración. Un abrazo, Luis, encantada, un gusto. Gracias, es Valeria Moy de el IMCO, bueno, especialista en estos temas, en temas económicos.